capítulo 1 al 6. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Dios, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando sus pasajes entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Que Dios bendiga esta palabra. Y encontramos la historia de Jonás. Creo que todos desde que éramos chiquitos nos han enseñado esta historia. Una historia que fue una realidad del Antiguo Testamento. Una historia en donde encontramos a un varón llamado Jonás. Un varón que tenía un propósito grande. Un varón que tenía un llamamiento de parte de Dios, una asignación de parte de Dios, oiga bien, para su vida. Quizás este varón era un hombre común, como cualquiera de los que estamos aquí en este lugar. Pero viene Dios y llama a Jonás. Lo llama. Y Dios lo llama ya con un propósito que hay o que había ya en la vida de Jonás. Dios lo había llamado para que Jonás fuese a predicar, para que Jehová fuese a pregonar su palabra, para que Jonás fuese a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Usted no crea, usted no piense que aunque usted diga soy pobre, soy humilde, no sé leer, no sé escribir, así era Jonás también. Pero era un hombre que tenía un propósito grande en las manos de Dios. Y es que hay una cosa. Usted tal vez puede estar en su tiempo tranquilo, usted quizás puede estar en su confort, como decimos nosotros, pero cuando Dios le hace un llamado, tiene que tener cuidado. Porque cuando Dios llama a un hombre, es porque tiene un propósito en su vida y para su vida. Entonces viene Jehová, habló a Jonás, oiga bien, y le dijo: ve a Nínive, ve a pregonar la palabra que yo te diré, ve. Y Jonás hizo algo que no debió haber hecho. No quiso obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque hay una lucha interna entre el hombre muchas veces y Dios. A veces Dios tiene propósitos o asignaciones para nuestra vida y a veces el hombre no quiere obedecer a la voz de Dios. Jonás no estaba haciendo caso a lo que Dios lo había mandado, a lo que Dios le había dicho que fuera. Le dijo: levántate y ve a Nínive, porque Dios tenía palabra que iba a dar en ese lugar. Nínive era un lugar donde se habían desenfrenado en una maldad grande. Ellos estaban peor que Sodoma y Gomorra, porque imagínense que era una depravación en donde desde el rey hasta los animales estaban siendo contaminados, estaban haciendo inmundicias, o sea, el pueblo se había desenfrenado de una manera terrible en ese tiempo. Y quieras o no, Dios nos
ama tanto que Él no ve la rebeldía, Él no ve el pecado que a veces hay en nosotros, sino que su amor es tan, pero tan grande que Él siempre va a mandar, oiga bien, a alguien que venga o vaya a su vida y le dé una poderosa palabra para que usted pueda entender que Dios no anda viendo, oiga bien, lo malo que usted tiene, sino que Dios quiere ayudarle a salir de eso, pero para eso necesita una voz que hable a su vida. Y viene el Señor y le habla a este varón Jonás y le da la asignación de ir a Nínive y él no quiso. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestra vida y nosotros a veces no entendemos el propósito o el llamado que Dios tiene para con nosotros? Y él dijo no, que no iba. Yo digo algo, ¿quién puede pelear con Dios? ¿O quién le puede ganar a Dios? Nadie. Nadie. Y el propósito que hay en su vida, Dios tarde o temprano lo va a cumplir. Jonás no quiso ir. Él dijo no, no iré. Agarraré otra nave y me iré para otro lugar. Oiga bien, él iba para atrás, a otro lugar que nada que ver con Nínive. Se subió en su desobediencia y en su rebeldía, se subió en esa barca, oiga bien, en ese barco se subió siendo desobediente a Dios, siendo rebelde. Ahora, ¿qué llamado Dios ha hecho en su vida? ¿Y en qué rebeldía aún usted sigue y no quiere realmente afirmar sus pasos con Dios? ¿Y usted quiere a veces seguir viviendo la misma vida? ¿Estará usted igual que Jonás haciendo lo que usted quiere y no la voluntad que Dios ha demandado a su vida hacer? Y viene Dios, permitió que Jonás tomase ese barco, permitió que navegase Jonás. Y cuando Jonás iba, oiga bien, navegando, comenzaron a pasar cosas raras. Oiga bien, cuando iba en el mar en esa barca rumbo a Tarsis. Comenzaron a pasar cosas raras. ¿Por qué? Porque hay veces que pasan cosas raras en nuestra vida, no porque nosotros querramos, sino porque estamos desobedeciéndole a Dios. Amén. Comienzan a pasar tribulaciones en nuestra vida, problemas en nuestra vida, empiezan a pasar enfermedades en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que Dios quiere a través de eso en nuestra vida? ¿Será que Dios tiene un propósito en su vida que cumplir y usted no quiere o no lo está haciendo, no está siguiendo quizás lo que Dios quiere hacer en usted? Porque hay cosas que pasan en nosotros que no entendemos, pero Dios sí sabe el por qué las permite. Y dice la palabra, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, a otro lugar. Él se levantó y estaba huyendo del llamado, del plan, del propósito, de la asignación que Dios le había mandado hacer. Él estaba desobedeciendo la voz de Dios. Él no quería cumplir con esa asignación. Él no quería cumplir con lo que Dios le estaba demandando. Oiga bien que fuese. Pero cuando iba en la barca dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Oiga bien, Dios, cuando hay un propósito de Dios para nuestra vida, tenemos que tener cuidado de no dejar de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Tenemos que entender que Dios es el que manda y gobierna nuestra vida. ¿Qué es el hombre para pelear o luchar contra Dios? Nada puede ser. Nada. El hombre no es nada para el poder que Dios tiene. Por eso usted y yo tenemos que entender que si Dios lo ha traído a este lugar mientras terminamos el templo, es con un propósito grande. Si Dios lo ha traído a este lugar, es para que su vida sea cambiada, para que su vida sea restaurada, para que su vida sea transformada. Si Dios lo ha traído, es con un propósito grande para su vida. Usted no puede huir del propósito de Dios. Dice que hasta los marineros tenían miedo a lo que estaba pasando. Dice que se vino aquella gran tempestad, se vino aquella gran bonanza, oiga bien, en una barca en medio del mar. Y Jonás tranquilito como si nada. ¿Por qué? Porque él no había ni entendido, estaba escondido, estaba como quien dice,
no quería. Y él sabía en su corazón que esa tempestad era por él mismo. Dios quiere que usted entienda en esta mañana que Dios tiene un propósito grande para su vida. No solo de salvación, sino también para que usted pueda servirle a Él. Y dice, el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Él estaba dormido como si nada. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Oiga bien. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? El cual es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pero si temía a Jehová, ¿por qué estaba desobedeciendo? Si Jonás tenía miedo, ¿por qué estaba en desobediencia con Dios? A veces la desobediencia hacia Dios trae consecuencias. Que Jonás tuvo sus consecuencias, porque lo tomaron y lo tiraron al mar. Toda desobediencia y rebeldía trae consecuencias a nuestra vida, quiérase o no. Tenemos que entender que Dios es amor, pero es fuego consumidor a los que desobedecen a su nombre. ¿Qué está haciendo usted que está siendo desobedecida a la voz de Dios, los mandamientos de Dios? A veces tenemos que entender que no vamos a ser perfectos, pero sí tenemos que tratar de hacer lo correcto delante del Señor. Este varón fue lanzado y el pez, dice la palabra, que se lo tragó. Todos conocemos esa historia. Desde que estamos chiquitos nos la enseñan. Pero ahí hubo algo que se llamaba desobediencia, rebeldía. Dios no ama la rebeldía y la desobediencia del hombre. Dios quiere que todos le obedezcamos a su palabra, a su mandamiento, a su propósito, a todo lo que Él nos mande. Nosotros tenemos. Usted me va a decir a mí, pero ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere de mí? Por eso es importante que tenga una Biblia en su casa y lea la palabra. Ahí en la palabra del Señor, esa es la voz de Dios, esa va a hablar a su vida. En la Biblia usted va a encontrar lo bueno que Dios quiere que usted haga y lo malo que usted no tiene que hacer. Quizás Jonás no entendía porque tal vez no tenía un manual que le dijese que era necesario obedecer a Dios. Quizás Jonás no entendía en su momento porque era un hombre terco, rebelde, caprichoso. Y eso es lo hermoso de Dios, que de lo más vil él agarra para avergonzar a los sabios. Pero hoy en día usted y yo